Listo, muchachos, ya comencé a grabar la clase. De nuevo, buenas tardes para todos. Antes de comenzar con la clase, que recuerden que habíamos quedado en la última clase en este ejemplo, en el que en el que mostramos que el sistema binario de numeración a veces nos puede facilitar hacer este tipo de cálculos. Ahora, antes de eso, quiero preguntarles, eh, ¿cómo vieron el parcial? ¿Cómo se sintieron realizando el parcial? ¿Cómo creen que les fue? Cómo les fue subiendo los archivos a la plataforma. En general, yo percibí que se comportó muy bien la plataforma, pero quiero escuchar o leer comentarios de parte de ustedes. ¿Cómo percibieron ustedes el examen? Eh, pero ¿por qué, Caroline? Pues ya, estuvo bien el parcial, pero ¿tuviste algún problema técnico con la plataforma o algo así? ¿O simplemente fue cuestión de que debes revisar tu método de estudio o no estudiaste lo suficiente? Ok, listo. Bueno, ¿y qué dicen los demás? ¿Qué comentarios hay? Nada que decir. No sé, Gilmar, Karen, Juan Pablo, Verónica, Luisa. ¿Cómo percibieron el parcial? Bueno, el parcial, yo les voy a pedir paciencia con la calificación. Ustedes bien saben que desde que estamos en esta situación de pandemia en la cual tenemos que dar las clases virtuales, el trabajo de los profesores se ha multiplicado, o sea, se ha incrementado considerablemente. Uno debe invertir mucho más tiempo de lo usual en la preparación de clases, porque hay que diseñar material. Fuera de eso, yo estoy montando esta página del curso. Hay que invertir mucho tiempo en la calificación. O sea, este parcial, por ejemplo, cuando las clases son presenciales y el parcial se hace presencial y uno tiene las hojas y uno las califica, y uno hace la calificación directamente sobre las hojas. Un parcial de esto se puede demorar unas 3, 4 horas, digamos 5 horas calificando, tal vez. Pongámosle, no sé, pongámosle unos 40 minutos por punto. Si yo califico el primer punto de todos los parciales, luego el segundo punto, pues que esa es la estrategia que uno usualmente sigue. Pero aquí se demora uno más. Por ejemplo, les voy a mostrar. Ya voy, Gilmar, que vi que habías hecho un comentario. Aquí en la página del curso, yo me meto a parciales. Entonces a mí me salen, cuando yo me meto a los intentos que 26 estudiantes presentaron el parcial, a mí me salen por estudiante, me salen las preguntas. Imagínense que el martes pasado, a las 4:30, ya cuando todos montaron las soluciones y resolví un par de asuntos, me puse a calificar y califiqué el primer punto de todos y terminé a las 6:30 de la tarde. O sea, me demoré 2 horas calificando el primer punto. Y ese mismo día empecé a calificar y alcancé a calificar el segundo punto solo de algunos. Y ahí voy. Y ya no pude, ayer no pude hacer nada de calificación porque los miércoles yo tengo un día completamente copado. En fin, lo que les quiero decir es que tenganme paciencia con la calificación. Una vez la calificación esté lista, yo les aviso y les activo aquí en la plataforma las opciones de revisión. Hay una cosa aquí en los cuestionarios que se llama opciones de revisión. Yo activo esas opciones y ustedes pueden ver la retroalimentación que yo les doy en la calificación de cada punto y la solución de cada punto, porque yo me tomé la molestia de montarlas, así sea, las monté escaneadas. Listo, para que lo tengan presente. Bueno, aquí dice Gilmar dice Verónica que estaba trabajable. La presión del parcial lo perjudica a uno, dice Gilmar.
es cierto. O sea, pero eso va a ocurrir siempre con cualquier parcial. Eso es un asunto que no es trivial, pero que uno a lo largo de los años, a lo largo de los años, uno aprende a medio manejar. Es como se enfrenta uno a un examen. Luisa dice que estaba demasiado largo. eh, bueno, no sé. Pues yo el parcial me demoré escribiendo resolviéndolo, me demoré 20 minutos. Digamos como el criterio que uno tiene es que si uno se demora 20 o 30 minutos, es un parcial acorde a las 2 horas, ¿cierto? De pronto, cuando a uno le parece un parcial largo, es porque de pronto uno se demoró mucho pensándole a algún punto, no sé, pero eso ya es otra cosa. Dice Camila también que, Carolina, que estuvo un poco largo, ya. Es que eso es un asunto que ustedes tienen que tener en cuenta. En un examen hay una carrera contra el tiempo. Hay una carrera contra el tiempo y eso es algo que ustedes como estudiantes desde el comienzo de la carrera empiezan a notar y deben aprender a manejar. La recomendación que yo doy es siempre comenzar un parcial por el punto por el que uno sabe. Y yo aquí estos cuestionarios los configuro para que usted pueda navegar libremente por el cuestionario, ¿sí? Entonces, la recomendación es comience, haga los puntos a los que no les tenga que pensar mucho. Y usted dice el enunciado, usted dice, a este punto yo ya lo hice. Fuera de eso, el parcial tenía uno, dos, tres puntos de talleres. Eso es mucho, muchachos. El 60% del parcial era de talleres. Y de hecho, más del 60, porque el punto de ecuaciones diofánticas era una pequeñita variación de uno que había en el taller, o sea que yo me atrevería a decir que el 70% del parcial ya era conocido para ustedes, eso es demasiado. Entonces eso hace que el tiempo de solución disminuya si usted estudió como tenía que haber estudiado, ¿cierto? Que eso es una discusión interesante, pero es muy larga, ¿cierto? Cómo estudiar, cómo enfrentarse a un parcial. Lo mismo cuando uno presenta pruebas estandarizadas, llámense pruebas Saber 11, llámense pruebas Saber Pro, que son las que ustedes van a tener que presentar alguna vez para graduarse de la universidad, llámense pruebas, no sé, cualquier tipo de olimpiadas en matemáticas o incluso las pruebas de idiomas, el examen, el TOEFL IBT, el TOEFL ITP, el Michigan English Test. En todos esos exámenes hay una carrera contra el tiempo y uno siempre va a decir que el examen estaba largo. Pero es por cuestión de cómo maneja uno el tiempo, que eso no es un asunto trivial, eso es un reto que uno debe aprender a manejar. Es un reto aprender a manejar ese tipo de cosas. Dice aquí Juan Pablo. Juan Pablo, ahí te estás tirando tú solito al agua. Dice, me faltó 2 minutos para que pudiera subir una pregunta en la plataforma. Ahí te estás tirando al agua. ¿Sabes por qué? Yo se los advertí y se los dejé muy claro en clase. El parcial dura 2 horas. El parcial no dura 2 horas y 20. Eso quiere decir que a las 4 en punto, hágase de cuenta que usted le entregó la hoja al profesor. Pero hay estudiantes que no siguen esa recomendación y después de las 4 en punto todavía están resolviendo. Ahí eso ya no se hace, ahí ya están cometiendo un error, porque es que esos 20 minutos de gracia adicionales, lo decían muy bien las instrucciones, estaban destinados a escanear las soluciones y subirlas a la plataforma. Y 20 minutos es un tiempo, lo hemos ensayado muchísimo todos los profesores, es un tiempo más que suficiente para hacer eso, si uno ya termina de resolver a las 4. Ahora, si uno se toma esos minutos después de las 4, va a pasar lo que le pasó a Juan Pablo. Y lo digo, pues no solo por lo que tú estás escribiendo, lo digo porque percibí que muchos de ustedes lo hicieron, pero eso ya es problema de ustedes, ¿cierto? Bueno, el proceso no es tan engorroso, por eso yo les dije, practíquenlo antes, de tal manera que ustedes estén familiarizados con ese proceso y el día del parcial ya no pierdan tiempo en eso.
Sí, bueno. Ustedes se van a dar cuenta con respecto a lo que dice José Guillermo del punto de inducción, cuando yo les active las opciones de revisión, se van a dar cuenta que el punto de inducción era muy sencillo, si seguían bien la sugerencia que yo les daba allí, ¿cierto? Y de hecho, ese punto ya se lo califiqué a algunos de ustedes y algunos de ustedes me dieron una solución muy corta y correcta, ¿cierto? Entonces, claro, lo que dice José Guillermo es verdad. Una cosa es que uno en el parcial tiene que pensar puntos, pero uno cómo minimiza ese tiempo de pensar puntos y de pensar ejercicios. Primero, y eso lo he insistido yo muchísimo, es teniendo los conceptos clarísimos. Si uno los conceptos los tiene bastante claros, listo. Y lo segundo es habiendo hecho muy juicioso los talleres. Pero si uno los talleres los hizo por hacerlo solo, por mecanizar cosas, se va a estrellar en el parcial, que eso es algo que yo ya les he dicho bastante aquí. Bueno, ya vendrá la calificación. Cuando yo se los entregue calificados, se los devuelva por aquí, por la plataforma, pues la retroalimentación, porque yo por la plataforma, yo no puedo montar archivos a la hora de calificar, sino que yo simplemente escribo con texto, con el teclado, este desarrollo está correcto o este desarrollo está incorrecto porque falta justificar tal cosa, esto de a dónde salió, cosas de ese estilo. Ahí ustedes revisarán y compararán su solución con la solución que yo propuse allí y ya se darán cuenta pues cómo era que se resolvía cada punto por si tenían dudas en algún punto. A veces ocurre que o sea, el parcial tiene 5 puntos, aunque lo que voy a decir no es preciso ni correcto, o sea, son 120 minutos. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir de a 24 minutos por punto, aunque eso no es correcto porque hay puntos que exigen más que otros. Ahora bien, si usted ya lleva 20 minutos pensándole a un punto, eso ya es otra cosa. Eso no quiere decir que el parcial esté largo. Eso quiere decir que el punto exige o que usted no estudió de manera adecuada. Quiere decir un montón de cosas. Entonces hay que empezar a reevaluar eso. Es muy importante que ustedes como estudiantes siempre sean reflexivos y reflexionen sobre su proceso de aprendizaje y sobre su proceso formativo y se pregunten, bueno, ¿yo cómo es que estoy estudiando? ¿Será que es que mi preocupación es hacer 10.000 ejercicios y los conceptos relegados a un segundo plano? ¿Cierto? ¿Será, por ejemplo, no sé, por ponerlo en el ejemplo de nuestro contexto, ¿será que usted es capaz de decirle a otra persona con absoluta claridad qué significa el máximo común divisor entre dos enteros? ¿O será en palabras? ¿O será que usted se enreda diciéndoselo? Si usted se enreda diciéndolo, entonces reevalúe su forma de estudio, ¿cierto? ¿Será que usted es capaz de explicarle a otra persona, a otro compañero del curso, para no ir muy lejos, en palabras, cuál es la esencia del principio de inducción matemática, por ejemplo? O cuál es la idea fundamental en el teorema fundamental de la aritmética. Por ejemplo, ese tipo de cosas, háganse ese tipo de preguntas. Y haciéndose ese tipo de preguntas es que ustedes pueden reevaluar su proceso de aprendizaje, su proceso formativo, ese, ese cómo estoy estudiando, la pregunta por el cómo es una pregunta esencial cuando uno es estudiante. Bueno, entonces, bueno, ya vendrá la calificación, yo les avisaré oportunamente, pero les repito, ténganme paciencia con la nota. Bueno, muchachos, habíamos quedado entonces en este ejemplo. Voy a volver a copiar aquí. Recuerden que en la clase pasada yo les había dado la pauta o les había dicho cómo es que se hacen este tipo de cálculos. O sea, cuando nosotros nos piden calcular aquí 5 a la 110 módulo 131, lo que nos están pidiendo es averiguar 5 a la 110 es congruente con qué módulo 131. Y ese qué debería cumplir las condiciones del algoritmo de la división, ¿cierto? Ese qué
O dicho de otra forma, recuerden que esta notación 5 a la 110 módulo 131 significa lo que en la teoría se llama el residuo no negativo más pequeño. Digamos que usted podría decirme que esta frase que yo estoy escribiendo aquí es un poquito ambigua porque usted me diría, no, profe, pero es que desde el algoritmo de la división, desde el algoritmo de la división, se sobreentiende que el residuo es no negativo, como que no negativo y como que el más pequeño. Se dice así es porque, por ejemplo, a ver, voy a inventar un ejemplito acá. Por ejemplo, no sé, por ejemplo, 37, 37 es congruente con uno módulo 9, ¿cierto? 37 es congruente con uno módulo 9, pero es que 37 también es congruente, por ejemplo, ¿con cuánto módulo 9? Con 11, perdón, con 10, ¿cierto? No, sí, con 10 módulo 9, ¿cierto? Porque la diferencia entre 37 y 10 es 27 y 27 es divisible por 9, pero este no es el residuo más pequeño, entonces la notación 37 módulo 9 significa justamente el algoritmo, el residuo dado por el algoritmo de la división. Eso es lo que significa esta frase, el residuo dado por el algoritmo de la división. Pero si yo digo que 37 módulo 9 es igual a 10, yo no estoy cometiendo ningún error desde el punto de vista de la teoría de congruencias. Entonces aquí, volviendo al ejemplo, este cálculo se facilita si expresamos el exponente en sistema binario. Entonces eso es lo primero que hay que hacer. Expresamos 110, que nos lo están dando en base 10, en sistema decimal, lo expresamos en base 2. Entonces, una forma de hacerlo es por tanteo, como yo les dije aquí. Se dice, bueno, como potencias de 2, ¿cómo puedo escribir yo el 110 como suma de potencias de 2? Pero si usted no recuerda que esto se puede hacer por tanteo, entonces usted hace la división, ¿cierto? Hagamos la división, hagamos divisiones sucesivas por 2, para que recordemos eso cómo es que se hace. Entonces divido por 2, la división da 55 y el residuo es 0. Luego divido por 2, la división da 27 y el residuo es 1. 27 por 2 da 54. Luego divido otra vez entre 2 y la división, ¿cuánto da? 13. El cociente da 13, 13 por 2, 26, o sea que aquí hay residuo 1. Luego divido otra vez entre 2, la división da 6, 6 por 2, 12, otra vez obtengo residuo 1. Divido aquí entre 2, el cociente es 3, 3 por 2, 6, el residuo es 0. Divido entre 2, el cociente es 1 y el residuo es 1. Y ya no puedo dividir más. Entonces, recuerden que esto hay que leerlo hacia allá. Eso quiere decir que 110 es lo mismo que esta cadena de unos y ceros comenzando desde el último cociente. ¿Y el proceso cuándo para? Vimos en la construcción de la clase pasada que ese proceso para cuando obtenga un cociente más pequeño que el número entre el que estoy dividiendo. Entonces, esto es 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0. Y recuerden que entonces esto significará que este exponente, es que imagínense ustedes elevar 5 a la 110, eso es una cosa enorme. Miren, esta cadena de unos y ceros es una cadena de longitud, ¿cuánto?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sea que llega hasta 2 a la 6. Entonces, el primero, este primer 1 de acá, es el coeficiente de 2 a la 6, más 1 por 2 a la 5, más 0 por 2 a la 4, más 1 por 2 a la 3, más 1 por 2 a la 2, más 1 por 2, más 0 por 2 a la 0. Miren, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0. Ese es el binario representando a 110 en base 2, ¿cierto? Entonces, fíjense que este exponente queda escrito como 2 a la 6. Solamente me voy a quedar con los unos, más 2 a la 5, más 2 a la 3, más 2 a la 2, más 2. Y da, ¿cierto? Esto es 64, pongámoslo de manera explícita. Esto es 64, más 32, más 8, más 4, más 2. 64 más 32 da 96, más 8 da 104, más 4, 108, más 2 da 110, o sea, listo. Efectivamente, y eso fue lo que yo les mostré la clase pasada, terminando la clase, que lo hallamos así por tanteo. Entonces dice, bueno, 2 a la 7 es 128, ya se pasa, entonces debe comenzar desde 2 a la 6, de 64. Si le sumo el anterior, 2 a la 5, 32, todavía no se pasa, entonces se lo puedo sumar y así hasta que complete el 110. Entonces, eso significa que si nosotros queremos calcular 5 a la 110, módulo algo, entonces esto es lo mismo que 5 a la 64, más 32, más 8, más 4, más 2. O sea que esto es 5 a la 64 por propiedades de los exponentes, por 5 a la 32, por 5 a la 8, por 5 a la 2, por 5, me faltó más 4, 5 a la 4, por 5 a la 2. Observen que todos estos son potencias de 2. Si yo escribo esto como potencias de 2, esto es 5 a la 2 a la 6, 5 a la 2 a la 5, 5 a la 2 a la 3, 5 a la 2 a la 2 y 5 a la 2 a la 1. ¿Qué potencias de 2 hay involucradas aquí en este exponente? Aquellas potencias de 2 que tienen un 1 como coeficiente en la representación decimal, o sea, las que corresponden a estos unos. Entonces, si yo quiero calcular esto, hay que decir esto es congruente con cuánto, módulo 131. Yo puedo calcular por separado cada uno de ellos, módulo 131, y luego multiplicar los resultados. ¿Por qué puedo hacer eso? Por las propiedades de las congruencias. Recuerden que si A es congruente con R1, módulo algo, y B es congruente con R2, bajo el mismo módulo N, entonces yo estas dos cosas yo las puedo multiplicar término a término. O sea, multiplicar A por B nos va a dar lo mismo que multiplicar sus respectivos residuos, y sus respectivos residuos son números más pequeños, o sea que yo puedo calcular cada uno de ellos, módulo 131, y luego multiplicar todos los resultados. Y eso en últimas me va a dar el resultado que estamos buscando. Y observemos además que yo tengo que calcular 5 a la 2 a la j. Observemos que esto yo lo puedo escribir así, por 2. Es decir, 5 a la 2 a la j menos 1 a la 2. Esta expresión nos muestra que cada uno de los que tengo que calcular
resulta ser el cuadrado del anterior. O sea que, y este j son las potencias de 2. O sea que aquí tengo que hacer este cálculo para j desde 0 hasta 6. Y solamente, obviamente, solamente me va a quedar, no me va a quedar con todos, me va a quedar solamente con los que correspondan a unos en esta cadena de unos y ceros. ¿Cierto? Miren que el 2 arranca desde 0, en las potencias de 2 y van hasta 2 a la 6. Entonces, ¿uno cómo hace? Ah, listo, uno empieza desde 2 a la 0 y entonces cada uno se obtiene como el cuadrado del anterior. Entonces uno dice, bueno, 5 a la 2 a la 0, 2 a la 0 es 1, 5 es congruente con 1, módulo 131. Elevemos al cuadrado. Recuerden que hay una propiedad de las congruencias que me dice que si A es congruente con B, módulo n, A a la K es congruente con B a la K. O sea que a ambos lados de una congruencia yo puedo elevar al cuadrado tranquilamente y esto sigue siendo verdad. Y aquí no hay que reducir porque 25 es el residuo más pequeño, módulo 131, porque todavía no se ha pasado de 131. Y fíjense que este ya es 2 a la 1. Este es uno de los que vamos a necesitar acá. Elevemos otra vez al cuadrado. O sea que esto se obtiene por elevar de manera sucesiva al cuadrado. Cuando elevamos al cuadrado, ¿qué obtenemos? 5 a la 2 a la 2, ¿cierto? Porque elevar este al cuadrado, entonces ya lo eleva a la 2. ¿Esto es qué? Esto es congruente con 25 al cuadrado, módulo 131. Y aquí es donde nos vamos a empezar a apoyar en la calculadora. Resulta que 25 al cuadrado es 625. Esto es igual a cuánto módulo 131. Entonces una forma de hacerlo es decir, bueno, 625, una forma de hacerlo es manual. Divido entre 131, miro cuál es el cociente y miro cuál es el residuo. La otra forma es apoyarme en una calculadora. Entonces yo lo voy a hacer en Wolfram. Entonces miren, tengo que 25 al cuadrado es 625. Entonces miren que cuando yo divido entre 131, miren que aquí la calculadora me está diciendo que el cociente es 4. ¿Cómo averiguo yo el residuo? ¿Cómo averiguo? Esto quiere decir que 625 es igual a cociente 4 por 131 más residuo. Entonces el residuo, despéjelo de acá. El residuo es 625 menos 4 veces. O sea, ese 4 lo saqué. Aunque aquí con estos números se pudo haber puesto acá y aquí poner el residuo. O sea, se pudo haber hecho la división. Lo que pasa es que por cuestiones de tiempo no la voy a hacer. Entonces le pregunto a Wolfram, listo, entonces ¿cuánto es 625 menos 4 veces 131? El Wolfram me dice, vea, el residuo es 101 y 101 cumple, entonces cumple las condiciones, o sea que 5 a la 4 es congruente con 101 módulo 131. Incluso usted puede hacer la verificación con Wolfram, usted puede decir cuánto es 625 mod 131 y Wolfram se lo dice, el resultado es 101, sino que yo aquí estoy siendo conceptual con lo que estoy escribiendo. Este 5 a la 2 a la 2 lo vamos a necesitar. Sí, porque aparece acá. Cuando vuelvo y elevo al cuadrado, ¿qué obtengo? 5 a la 2 a la qué. Cuando elevo este al cuadrado. A la 3, profe. Eso, no se vayan a equivocar con eso, que uno puede engañarse y pensar que es a la 4. No, ojo. 5 a la 2 al cuadrado es por propiedades de los exponentes. 5 a la 2 a la 2 por 2. O sea, se multiplican los exponentes y al multiplicarlos, entonces aquí lo tengo, ¿cierto? Este es otro que vamos a necesitar. O sea que si elevo al cuadrado, eso sería congruente con ¿qué? Con 101 al cuadrado
módulo 131. Y 101 al cuadrado, entonces ahí nos apoyamos un poquitico con la calculadora. Leemos esto al cuadrado, es 10.201. Pero reduzcámoslo módulo 131. En eso consiste el algoritmo, en trabajar con números más pequeños en cada paso. Entonces, ¿cómo lo hacemos? De nuevo, apoyándonos, o se lo preguntamos directamente a Wolfram, que es algo que no quiero hacer. 10.000 ¿qué? O lo hacemos la división 10.201. Lo voy a dividir entre 131. Entonces miren que aquí Wolfram me está diciendo que el cociente es 77. Entonces para hallar el residuo, a 10.201 le resto 77 veces ese cociente. Perdón, el divisor que es 131. Y Wolfram me está diciendo que el residuo es 114, o sea que esto es congruente con 114 módulo 131. De hecho, lo que acabé de hacer en la calculadora es esto, el algoritmo de la división. 10.201 es 77 veces 131 y sobran 114. Eso es lo que acabé de hacer en Wolfram. Que, repito, usted puede hacer en Wolfram simplemente, usted le puede decir al programa, dígame cuánto es 10.201 módulo 131. Y Wolfram le dice, eso es 114. Listo. Volvemos y elevamos al cuadrado. Cuando elevamos al cuadrado, entonces queda 5 a la 2 a la 4. Este no lo vamos a necesitar. Este no aparece acá, pero igual hay que calcularlo. Entonces esto es 114 al cuadrado, módulo 131. Resulta que ese 114 al cuadrado, hagámoslo acá. Este 114 al cuadrado, aquí viene un poquito de... Lo que quiero resaltar, muchachos, al hacerlo como lo estoy haciendo, es que lo pueden hacer con la calculadora que ustedes tienen de esas científicas, de las sencillitas, de esas Casio sencillitas, se puede hacer esto. 12.996. 12.996. Y queremos averiguar ese 12.996 es igual a cuánto por 131 más cuánto. Entonces, cuando ese 12.996 lo divido entre 131, esto me está diciendo que el cociente es 99. Listo, entonces el cociente es 99. Es la parte entera de ese número que aparece ahí. Entonces, si yo quiero averiguar el residuo, entonces a 12.996 le voy a restar 99 veces el divisor. Le voy a restar ese múltiplo de 131 para ver es congruente con qué 131, módulo 131. Entonces, eso me está diciendo que es congruente con 27, módulo 131. Vuelvo y elevo al cuadrado. Entonces, al elevar este al cuadrado, miren que es 5 a la 16. Ya vamos en un número grande. Y estoy diciendo que deja residuo 27 al dividir entre 131. Entonces, 5 a la 16, al elevarlo al cuadrado, queda 5 a la 32. Y entonces esto es 27 al cuadrado módulo 131. Y resulta que este 27 al cuadrado es igual a 729. Y ese 729 lo puedo escribir como cuánto por 131 más cuánto. Entonces, primero les voy a confirmar aquí que 27 al cuadrado es 729. Mírenlo ahí. Entonces, 729 dividido 131 deja cociente 5. O sea que esto es 5 por algo, 5 veces
131 más algo, o sea que ese algo lo averiguo restándole a 729, restándole 5 veces 131 y el resultado es 74. O sea que esto es congruente con 74 módulo 131. Y ya casi terminamos porque tenemos que llegar hasta que, hasta que el exponente sea 2 a la 6. Basta elevar al cuadrado una vez más. 5 a la 2 a la 6 es congruente con 74 al cuadrado módulo 131. Este 74 al cuadrado es igual a ¿cuánto? Este 74 al cuadrado es 5476. Y necesitamos ver eso, módulo 131 es igual a ¿cuánto? O sea, ¿qué residuo deja al dividir entre 131? Recuerden que nosotros en la primera parte de congruencias mostramos que dos números son congruentes módulo n si solo si dejan el mismo residuo. O sea, que uno aquí casi siempre se pregunta es por el residuo. Digo casi siempre es porque uno a veces le interesa este tipo de cosas. Por ejemplo, yo aquí 1 y 37 es congruente con 10, módulo 9, y este no es el residuo. Pero en teoría de congruencias a veces a este también se le llama residuo, así no sea un residuo que cumpla las condiciones del algoritmo de la división. Pero uno siempre está interesado en el residuo no negativo más pequeño. Entonces dividimos 5476, dividimos entre 131, o sea que el cociente es 41 y sobra algo. O sea que esto es 41 veces 131 y estamos interesados, a ver, no escribí acá, en eso que sobra. Entonces así a 5476 le restamos ese número entero de veces 131. Entonces el residuo es 105. O sea que esto es congruente con 105 módulo 131. Listo. Entonces ya una vez tengamos todas esas potencias que miren que se obtuvieron por partir de la primerita, 5 a la 2 a la 0, es decir, la base solita, y empezar a elevar al cuadrado, al cuadrado, al cuadrado hasta obtener la mayor. Entonces con esto se tiene que 5 a la 110, que es igual a 5 a la 2 a la 6, volvámoslo a escribir, por 5 a la 2 a la 5, por 5 a la 2 a la 3, 2 y 1, por 5 a la 2 a la 2, por 5 a la 2 a la 1. Entonces aquí esto sí es una igualdad, y aquí ya vienen las congruencias. Este 5 a la 2 a la 6 es 105. Módulo 31 es lo mismo que 105. 5 a la 2 a la 5, vimos arriba, mírenlo acá, es 74. 5 a la 2 a la 3 es ¿qué? 114. Por 5 a la 2 a la 2 es 101. Y 5 a la 2 a la 1 es 25. Y ya aquí estamos trabajando módulo 131. ¿Cómo se justifica este paso? Porque este es congruente con este es congruente con este es congruente con este, y las congruencias se pueden multiplicar término a término por la propiedad que señalé antes. Aún así, muchachos, noten ustedes que este número sigue siendo un número muy grande. Entonces, lo que uno puede hacer, yo me voy a saltar este paso porque lo voy a hacer aquí en Wolfram, pero lo que uno puede hacer es, por ejemplo, asociarlos. Por ejemplo, multiplicar estos dos y reducir módulo 131. Multiplicar estos dos y reducir módulo 131. Y luego multiplicar cosas más pequeñas. Eso se puede hacer, de nuevo, a la luz de esta propiedad. Listo. Pero yo simplemente lo voy a hacer en Wolfram.
esto es igual, voy a poner congruente, pues porque si es igual, es congruente. Lo voy a hacer en Wolfram. Sigue siendo un número muy grande, pero la calculadora te lo puede dar. Ese número es 105 por 74. Miren que ya iba, ese 7770 podría reducirse módulo 131, pero no lo voy a hacer. Yo los invito a que ustedes lo hagan asociando términos para que vean que de pronto los cálculos pueden simplificarse. Por 114 por 101 por 25. Entonces esto da este número. Ni siquiera sé cómo leerlo. O sea, es 2.236.594.500 módulo 131. Pero si usted le hubiera dicho a Wolfram que le entregara la potencia original 5 a la 110, Wolfram pues ya una calculadora no puede con eso. Pues mire lo que le entrega. Le entrega una cosa enorme. Lo estoy reduciendo módulo 131, pero este a su vez se puede reducir más. ¿Dónde lo teníamos? Ah, ya se me perdió. Entonces lo voy a escribir aquí manualmente. 2.236.594.500, ¿cierto? Y yo necesito dividirlo en reducirlo 131. O sea que aquí tenemos el cociente. ¿Qué hago con ese cociente? ¿Cómo hago para no escribir directamente en Wolfram módulo 131 y decir eso es igual a cuánto? Porque miren que Wolfram me está entregando aquí me está entregando el cociente. Y esa división no es exacta. Entonces, ¿qué hace uno ahí? Lo que uno debe hacer ahí entonces es hacer el proceso. Si uno está, digamos, no está aquí con el computador y uno está con la calculadora Casio, la más sencilla de las calculadoras científicas, entonces lo que uno hace es reducir esto módulo 131, reducir esto módulo 131, multiplicar los resultados, volver a reducir módulo 131, multiplicar a 25. ¿Y cómo se reduce módulo 131 en cada paso? Así como hicimos acá con estas divisiones, que eso ya debió haber quedado claro. Listo, para no perder tiempo de la clase, yo no voy a hacer eso, sino que simplemente voy a hacer un poquito de trampa aquí y le voy a decir que me entregue el módulo 131 y me dice que eso es igual a 60. O sea que esto fue congruente con 60 módulo 131. Entonces usted podrá decirme, no, profe, pero es que ese proceso es muy largo y muy tedioso, porque yo no entiendo por qué el libro de Rosen lo llama Fast Modular Exponentiation, o sea, exponenciación modular rápida. Eso no es rápido, muchachos, sí es rápido. Lo que pasa es que, miren, estamos calculando una cosa enorme. Estamos calculando una cosa enorme. Y de hecho, lo podemos verificar aquí en Wolfram. 5 elevado a la 110, módulo 131, nos da la verificación, nos dice que eso es igual. Miren que se demoró un ratico calculando, eso es igual a 60. El algoritmo interno que tiene Wolfram para hacer eso es este, justamente, es este algoritmo. Listo, entonces la tarea que les dejo a ustedes es que hagan esta multiplicación que dio 7000 y punta, reduzcan eso módulo 131, hagan esta multiplicación, reduzcan la módulo 131, hagan las multiplicaciones que resultan y reduzcan módulo 131, multipliquen con 25 y reduzcan módulo 131 y van a llegar a 60. Entonces, eso acabamos de hacer un cálculo poderosísimo utilizando teoría de congruencias. Entonces, en resumen, el proceso es el siguiente. Este algoritmo de exponenciación binaria o exponenciación modular se puede describir de la siguiente manera. Yo quiero calcular C a la n mayúscula, módulo n, donde este n mayúscula es un número, mejor dicho, es un número de este estilo, 110 o algo así, de tal manera que cierto entero elevado a la 110 ya es una cosa grande.
Entonces, lo primero que hacemos es que expresamos el exponente n en notación binaria. Luego hallamos los residuos positivos más pequeños de las potencias de C. C a la 2, C a la 2 a la 2, C a la 2 a la 2 a la 2, etcétera, etcétera. Lo dije mal. Este C a la 2 a la 0, este C a la 2 a la 1, este es C a la 2 a la 2, C a la 2 a la 3, C a la 2 a la 4. Ya quedó claro en este ejemplo que cada uno se obtiene elevando al cuadrado el anterior. Ya lo constatamos en el ejemplo. Cada uno lo calculo módulo n, o sea, reduzco módulo n en cada paso. Finalmente, se multiplican los residuos positivos más pequeños, o sea, después de reducir módulo n en cada paso, aquellos los residuos positivos más pequeños módulo n de C a la 2 a la j para aquellos j para los cuales el coeficiente en la cadena de unos y ceros sea un 1, porque ese es el que va a aparecer en la multiplicación, reduciendo módulo n después de cada multiplicación, que este fue el paso que yo me salté al final. Reducir módulo n después de cada multiplicación es multiplicar estos dos, reducir módulo 131, y así. Y no importa cómo multipliquen, esta propiedad garantiza que si yo multiplico dos cosas, módulo n es lo mismo que multiplicar sus correspondientes residuos, y así con las otras. Listo. No sé si queda alguna pregunta hasta aquí. Eso era lo que nos quedaba faltando. Ya vieron por qué la clase pasada no lo quise hacer, porque era un poquito largo, pero es que estamos haciendo un cálculo grande. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta sobre este algoritmo, muchachos? Quería mostrarles pues como esa aplicación del sistema, de que el sistema binario pues lo podemos aplicar aquí para hacer exponenciaciones binarias rápidas. ¿Cierto? Yo aquí en la página del curso, yo ya les puse, no está el servidor funcionando, que habrá pasado. Permítanme, yo miro a ver si me puedo meter. Estamos sin servidor. Bueno, ahí en la página del curso ya les había puesto estas diapositivas y ya les puse un tallercito en el que aparecen algunos ejercicios de esto. Vamos ahora a aplicar la teoría de congruencias, a estudiar los criterios de divisibilidad que ustedes conocen desde la escuela elemental. Entonces, antes de eso necesitamos este teorema. Sea P de X igual a C sub 0 más C sub 1X más hasta C sub MX a la M. Un polinomio, ojo, con coeficientes enteros. Si A es congruente con B módulo N, entonces el polinomio evaluado en A también es congruente con el polinomio evaluado en B módulo N. Entonces vamos a hacer la demostración de este teorema, que es fundamental para poder deducir los criterios de divisibilidad. Todo se basa en, voy a ir a, a las diapositivas de congruencias. La demostración de este teorema se va a basar en este teorema, en este de acá, esperen, en las propiedades básicas de las congruencias. Entonces, veamos. Porque si A y B son congruentes, entonces el polinomio evaluado en A es congruente con el polinomio evaluado en B. Entonces, si A es congruente con B, módulo n, entonces por teorema, aquí cuando digo por teorema estoy citando el teorema este de propiedades de las congruencias, en particular esta última propiedad que me dice que yo puedo elevar a la k y se preserva la congruencia para cualquier k. Entonces por teorema se tiene que a la k es congruente con b a la k módulo n, y eso es para cualquier k. En particular yo lo necesito para cualquier k.
entre 0 y m. Luego, si yo multiplico a ambos lados por c sub k, c sub k por a la k es congruente con c sub k por b a la k, módulo n para todo k. Esto sigue siendo para todo k con k variando desde 0 hasta m. O sea, donde c sub k son los coeficientes del polinomio, por eso lo varía entre 0 y m, porque los coeficientes enteros del polinomio, un polinomio con coeficientes enteros son c sub 0, c sub 1, c sub 2, hasta c sub m. Entonces esto es verdad para todo k, para cualquier k entero, en particular para estos enteros, y multiplico a ambos lados por c sub k, y eso lo permite esta quinta propiedad, que dice que si yo tengo una congruencia módulo n, yo puedo multiplicar a ambos lados por un entero c. Listo. Entonces, aquí tengo un montón de congruencias. Tengo una congruencia con k igual a 0, tengo otra congruencia con k igual a 1, tengo otra congruencia con k igual a 2, y las puedo sumar término a término. Entonces, sumando término a término, estas m más 1 congruencias, ¿cierto? ¿Cuántas congruencias hay acá en esta lista? Con k igual a 0, 1. Con k igual a 1, 2. Con k igual a 2, 3. Hasta m. Entonces tengo m más 1 congruencias. Entonces ustedes me dirán, profe, pero es que este teorema parte 4 solamente te permite sumar término a término dos congruencias. Pues bien, si se pueden sumar término a término dos congruencias, se pueden sumar término a término un número finito de congruencias, y eso se puede probar por inducción. Eso está pues más que claro. Entonces, si sumo término a término esas congruencias, ¿qué se obtiene? Se obtiene que la sumatoria de c sub k a la k con k variando desde 0 hasta m va a ser congruente con la sumatoria de c sub k b a la k con k variando desde 0 hasta m, y eso va a ser verdad módulo n. Y esto no es otra cosa que el polinomio evaluado en a, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando este polinomio lo evalúo en a? Obtengo esta sumatoria. Y este es el polinomio evaluado en b. Entonces he mostrado que si a y b son congruentes, entonces el polinomio evaluado en a es congruente con el polinomio evaluado en b, módulo n. Siempre y cuando, obviamente, esto solo funciona cuando el polinomio tiene coeficientes enteros. Si el polinomio no tiene coeficientes enteros, no tendría ningún sentido hablar de congruencias, porque entonces ya aquí resultan productos de cosas que se salen de los enteros, entonces ya no tendría sentido. Listo, no sé si de pronto, si hay preguntas con respecto a la prueba de este teorema, me lo hacen saber. Ahora, ¿para qué nos sirve este teorema a la hora de enunciar los criterios? Bueno, una definición. Una definición es que, pero esto no va a ser relevante para lo que sigue, es que si p de x es un polinomio con coeficientes enteros, se dice que A es una solución de la congruencia p de x congruente con 0 módulo n, si al evaluar en A se satisface la congruencia. Entonces, como corolario de este teorema, pues yo aquí puse demostración, pero no lo voy a escribir, lo voy a decir en palabras, la demostración es inmediata. Si A es solución, es porque P de A es congruente con 0 módulo n. Y si A y B son congruentes módulo n por el teorema anterior, es porque P de B es congruente con P de A. Pero P de A es 0, o sea que P de B también es 0 módulo n, entonces B también es solución. O sea, lo que nos está diciendo es que si A es solución de una congruencia y A y B son la misma cosa módulo n, entonces B también es solución. Listo, pero esto no es relevante para lo que voy a anunciar a continuación de los criterios de divisibilidad. ¿Para qué nos sirve este teorema? Nos sirve para demostrar
estos criterios, que son los que ustedes conocían desde la escuela, ¿cierto? Ustedes sabían, por ejemplo, que un entero positivo es divisible por 3. Sí y solamente sí, la suma de sus dígitos en su representación decimal. Claro, al hablar de dígitos, la palabra dígitos hace referencia a representación decimal, aunque muchas veces se abusa del lenguaje y uno dice, tiene un número, digamos, representado en base 8, y a los coeficientes de esa representación uno a veces les dice dígitos, pero realmente la palabra dígitos hace referencia a los coeficientes en la representación decimal. Entonces un entero es divisible por 3, sí, solo si la suma de sus dígitos es divisible por 3. Eso lo dije aquí en palabras, pero lo digo aquí en el teorema. Vamos a demostrar este teorema. Miren que aquí ya sabemos que todo entero se puede escribir en base 10. Y que ya sabemos, incluso me tomé toda la molestia la clase pasada. Bueno, no es molestia, me tomé todo el trabajo de demostrar que esa representación es única, donde estos coeficientes de este polinomio como potencias de 10 son números que están entre 0 y 9, o sea, son dígitos. Entonces, tomemos la representación decimal con a sub k variando entre 0 y 9, o entre 0 y 10 sin tocar el 10, y sea S la suma de sus dígitos. Miren que esta es la suma de sus dígitos. Este es el dígito de las unidades, este es el dígito de las decenas, el que sigue es el de las centenas, etcétera, etcétera. Entonces el criterio dice que 3 divide a n, sí, solo sí, 3 divide a la suma de sus dígitos. Entonces vamos a ver por qué este criterio es verdad, que ustedes lo han utilizado toda su vida, pero ¿ustedes alguna vez habían visto una demostración de ese criterio? Del criterio de divisibilidad por 3. Listo, vamos a ver aquí la prueba. Y la prueba se hace con teoría de congruencias. Entonces consideremos el polinomio. Consideremos el polinomio p de x definido como, tomo estos mismos coeficientes, estos, los de la representación decimal, a sub m x a la m más a sub m menos 1 x a la m menos 1, etcétera, etcétera, hasta a sub 1 x a la 1 más a sub 0 x a la 0. Es decir, este es un polinomio con coeficientes enteros de grado m, donde los coeficientes son justamente los dígitos del número en cuestión. Este es sumatoria desde, lo puedo escribir así. Si lo escribo de manera ascendente, lo puedo escribir como esta sumatoria. A sub 0, x, a sub k, perdón, x a la k. Cuando uno hace esta escritura abreviada, uno interpreta x a la 0 como 1, aún en el caso en el que x pueda ser 0. ¿Listo? Entonces, claramente, p de x es un polinomio con coeficientes enteros. Entonces, en cualquier momento, podemos aplicar el teorema anterior ahora. Tenemos que ¿a qué es igual el polinomio evaluado en 10? Díganme ustedes. ¿Qué nos da este polinomio cuando lo evaluamos en 10? Nos da ese profe. No, nos da n. Bueno, sí, dígame. Claro, cuando lo evaluamos en 10, cambia x por 10, o sea que obtiene toda esta misma expresión y eso nos da n. ¿Y a qué es igual el polinomio evaluado en 1?
Cuando ese polinomio lo evalúe en 1, nos da a sub m más a sub m menos 1 más a sub 1 más a sub 0. Es decir, la suma de los dígitos del número que hemos llamado S. Pregunto, ¿eso está claro? Evaluar este polinomio en 1 da S. ¿Está claro eso, muchachos? Muy bien, Juan Pablo. Y el polinomio de la hipótesis era el número n que estamos representando en base 10. Muchachos, pregunto, ¿esto está claro? El evaluar el polinomio en 1 da S. Bueno, muy bien. Entonces, ahora, como 10 es congruente con 1 módulo 3. ¿Y por qué voy a trabajar módulo 3? Pues porque estoy averiguando la divisibilidad por 3. ¿Y esto es verdad? Claro, 10 es congruente. ¿Qué residuo deja 10 cuando lo divido por 3? Deja residuo 1. O dicho de otra manera, la diferencia, que es 9, es divisible por 3. Entonces, ¿qué se sigue del teorema anterior? Por el teorema anterior nos dice que si yo tengo un polinomio con coeficientes enteros y tengo dos números que son congruentes módulo n, entonces al evaluar esos números en el polinomio evaluado en cada uno de esos números produce números congruentes módulo n. Entonces voy a aplicarlo acá. Como 10 es congruente en módulo 1, entonces P de 10, perdón, como 10 es congruente con 1 módulo 3, no sé por qué dije eso. Entonces P de 10 es congruente con P de 1 módulo 3. Es decir, P de 10 es N congruente con S módulo 3. Esto significa que el número y la suma de sus dígitos sean congruentes módulo 3. ¿Eso qué significa? Que dejan el mismo residuo al dividirse entre 3. O sea que si el número es divisible por 3, la suma de sus dígitos también. Y recíprocamente, si la suma de sus dígitos es divisible por 3, el número es divisible por 3. Así, 3 divide a n, si solo si que n es congruente con 0, módulo 3, pero es que n es congruente con ese módulo 3. Es decir, 3 divide a la suma de sus dígitos. Si 3 divide a n, n es congruente con 0, módulo 3. Y si n es congruente con 0, como n es congruente con s, entonces s también es congruente con 0. Es decir, entonces 3 divide a s. Y observen que todas estas implicaciones son reversibles. Si 3 divide a s, entonces s es congruente con 0. Entonces, por lo que está escrito aquí, n también es congruente con 0 y por lo tanto 3 es divisible por n. O, como lo dije yo al principio, si estos números son congruentes módulo 3 es porque ¿qué? Es porque dejan el mismo residuo en la división por 3. En otras palabras, si uno de ellos es divisible por 3, el otro también automáticamente y recíprocamente. Si S es divisible por 3, entonces N también. O sea que acabamos de demostrar, utilizando congruencias, que un número es divisible por 3. Si y solo si la suma de sus dígitos también lo es. Pregunta sobre esta demostración. Es elegante, ¿cierto? ¿Queda clara la prueba? ¿Qué otros criterios de divisibilidad conocen ustedes?
El del 5, listo. El del 6, ¿cuál es el del 6, Edward? Profe, si un número es divisible por 2 y por 3, entonces es por 6 también. Pero eso no es un criterio porque dijiste sí, entonces. Para que Ah, algo sea criterio, tiene que ser un si es sí, solo sí. así es divisible. Ah, ya, profe. Profe, el del 7 también se sacaría así como usted hizo esa prueba. No, no, el Porque del el del 7 7. también es bonito. Sí, también lo vamos a probar. Pero es que no sé por qué no me está Ah, funcionando la página. Bueno, el caso es que yo en la página ya les dejé un tallercito. Les voy a mostrar. Y ya enseguida voy para los otros que estaban participando allí en el parcial. Entonces, no, este no es. Entonces es el que se llama taller 6. Bueno, aquí ustedes van a probar en este taller que a Juan Pablo le dio risa, el que conoce el del 5, véalo acá. Miren el punto 22. Ustedes van a probar si un número es divisible por 5, sí, solo sí, su dígito de las unidades es 0 o 5 y se puede probar con congruencias. Cuando se familiaricen con esto van a ser capaces de probarlo. Incluso la divisibilidad por 2, pues que ustedes dirán, eso es una trivialidad. Bueno, por aquí me estaban diciendo ustedes. Ah, bueno, y Edward dice que el del 6, Edward, también en el taller está propuesto. Ese es el último punto del taller. Un entero es divisible por 6. Sí, solo sí es divisible por 2 y por 3. La implicación en un sentido es trivial. En el otro sentido requiere un poquitico más de trabajo. Y por aquí estaba diciendo Juan Pablo el del 4. ¿Cómo es el criterio de divisibilidad por 4? ¿Tienes de Profe, pronto? que un número es divisible entre 4 si solo si el, la suma de sus dos últimos dígitos es divisible por 4. Algo así es. Ah, vamos a ver. Vamos a ver. Enseguida lo vamos a probar. Adelantando muy poco. Aquí lo tenemos. Un entero positivo con más de un dígito expresado en forma decimal. Tiene que ser con más de un dígito. Es divisible por 4. Sí, solo si el número formado por sus dos últimos dígitos es divisible por 4. Y sus dos últimos dígitos son estos. En su representación decimal son los últimos dos términos del polinomio. Pero ahorita vamos a ese. Yo les pregunto, ¿conocen ustedes? Bueno, conocían el del 9. Un entero positivo es divisible por 9 si solo si la suma de sus dígitos en su representación decimal es divisible por 9. O sea, es igual al del 3. ¿Conocían ese criterio de divisibilidad por 9? Es igual al del 3. Entonces un número es divisible por 9 si solo si la suma de sus dígitos es divisible por 9 y no me voy a tomar el trabajo de hacer la demostración. Basta observar que en la demostración del teorema anterior todas las congruencias siguen siendo válidas cuando el módulo es 9 y miremoslo. Digamos que usted cambia aquí, en vez de poner 3, pone 9. O sea que con eso estaría diciendo que un número es divisible por 9, sí, solo sí. La suma de sus dígitos, porque ese es la suma de sus dígitos, es divisible por 9. Considera este polinomio. Claramente P de 10 sigue siendo n, P de 1 sigue siendo la suma de sus dígitos. Y 10 es congruente con 1 módulo 9. Sí, o sea que esta congruencia es válida, entonces esta también. Cuando cambio módulo 3 por módulo 9. O sea que el número y la suma de sus dígitos siguen siendo congruentes, módulo 9, lo cual quiere decir que dejan el mismo residuo al dividirse entre 9. En otras palabras, si el número es divisible por 9, la suma de sus dígitos también y recíprocamente. O sea que la demostración es calcar esta demostración cambiando el módulo, porque basta observar que las congruencias, lo que dice acá, todas las congruencias siguen siendo válidas cuando el módulo es 9. Listo. Entonces ya tenemos dos criterios, por 3 y por 9, de divisibilidad. ¿Alguno de ustedes conoce
Está buena la pregunta. ¿Para toda potencia de 3 sigue siendo válida? No, no, Juan Pablo, ¿sabes por qué? Porque aquí sigue siendo válida para 9, porque cambio el módulo por 9. Pero ¿cuál es la siguiente potencia de 3? 27. Y resulta que 10 es congruente con... Ah, espérate un momentico. Pero es que 10 es congruente con 1 módulo 27. No, ahí está el problema. Y además, bueno, aunque tu pregunta es una pregunta interesante, ponte a pensar, ¿qué interés tendría uno, pues, o interés práctico para tener un criterio de divisibilidad por 27? Esta congruencia no es verdad, porque esta diferencia es 9 y 9 no es divisible por 27, o sea que estos números son incongruentes, y si esta congruencia se daña, entonces ya la prueba, ojo, ya esta prueba no puede ser, puede que sí sea un criterio, pero es que fíjate, Juan Pablo, que no tendría sentido. No tendría sentido porque, a ver, no, fíjate que no. 27 es divisible por 27. Eso es verdad, ¿cierto? ¿Y cuánto es la suma de sus dígitos? La suma de sus dígitos es 9 y 9 no es divisible por 27, o sea que no. O sea que no da. Algunos de ustedes, Juan Camilo Ramírez iba a decir algo cuando pregunté que si conocen más criterios de divisibilidad. ¿Ibas a decir alguno de los que han dicho o tenías otro en mente? No, sí, profe, los dijeron todos. ¿Alguno de ustedes conoce el criterio de divisibilidad por 11? Yo me he encontrado con Ah, ese estudiantes. es alternar la suma, ¿no? Exactamente, yo me he encontrado con estudiantes en fundamentos de matemáticas que conocen ese criterio. El criterio es el siguiente. Un entero positivo es divisible por 11 si y solo si la suma alternada de sus dígitos en su representación decimal, comenzando con el dígito de las unidades, es divisible por 11. Más precisamente se tiene este enunciado. Miren que este enunciado, vamos a copiarlo en el tablero para que hagamos la demostración. Fíjense que aquí tenemos el entero expresado en su representación decimal, un polinomio en potencias de 10, donde los coeficientes están entre 0 y 9. O sea, todo lo mismo. Aquí lo que cambia es que ya no tenemos la suma de los dígitos, sino la suma alternada de sus dígitos. Fíjense que ese t es una suma alternada. ¿Comenzando desde dónde? Desde el dígito de las unidades. O sea, este t es una sumatoria alternada, o sea, es una sumatoria de la forma -1 a la k por a sub k, con k comenzando desde 0 y yendo hasta m, es una sumatoria alternada. Entonces, el teorema, el criterio de divisibilidad por 11 dice que un número es divisible por 11 si y solo si esa suma alternada de sus dígitos también es divisible por 11. Entonces vamos a hacer la demostración. Entonces, igual que ahora, consideremos el mismo polinomio, p de x es el polinomio que formo con los coeficientes del número en su representación decimal. Entonces, a sub m, x a la m, más a sub m menos 1, x a la m menos 1, etcétera, etcétera, hasta a sub 1x más a sub 0. Entonces, ¿qué tenemos? Entonces, de nuevo, el polinomio evaluado en 10, ¿cuánto me da? El polinomio evaluado en 10 nos da n, ¿cierto? Nos da la representación decimal del número n. ¿Y cuánto nos da el polinomio evaluado en -1? Entonces nos da
menos 1 a la m, evaluémoslo en menos 1, más menos 1 por a sub 0, perdón, por a sub 1 más a sub 0. Miren que esto, escrito de otra manera, es a sub 0 menos a sub 1. Miren que yo aquí no escribí el término de exponente 2, pero el término de exponente 2, cuando evalúo el polinomio, el término de exponente 2 es este, a sub 2, x a la 2. Cuando evalúo esto en menos 1, ¿cómo queda? ¿Cómo queda la sub 2? Queda positivo y así. Voy alternando hasta llegar hasta menos 1 a la m por a sub m. Esto no es otra cosa que lo que en el enunciado del teorema se llama t. T es entonces lo que se llama o lo que se conoce comúnmente como la suma alternada de sus dígitos. Entonces, como 10 es congruente con menos 1 módulo 11, voy a trabajar módulo 11 porque voy a averiguar divisibilidad por 11. ¿Esta congruencia está clara? Para ustedes está claro que 10 es congruente con menos 1 módulo 11. Sí, Eduardo, el criterio para divisibilidad por 8 es parecido al del 4. Listo. Entonces, como se tiene esto, entonces por el teorema anterior, por el teorema con el que comenzamos todo, P, el polinomio evaluado en 10 es congruente con el polinomio evaluado en menos 1 módulo 11, pero el polinomio evaluado en 10, ya dijimos que nos daba n, y el polinomio evaluado en menos 1 ya dijimos que nos daba la suma alternada de sus dígitos. Y ya aquí termina la demostración, porque de nuevo esto implica que once divide a n, sí, solo sí que n es congruente con 0 módulo 11. Y como esta congruencia se tiene, entonces sí, solo si t es congruente con 0 módulo 11, y eso es equivalente a decir que 11 divide a t. Entonces aquí tenemos de manera muy elegante y muy sencilla un criterio de divisibilidad por 11. Entonces aquí estamos con todo lo que hemos visto hasta el momento. Hemos estado observando la genialidad de Gauss en la teoría de las congruencias. Preguntas, muchachos, sobre esta demostración. Para ustedes, pregunto yo, si está clara esta última parte, si está claro por qué esta congruencia implica esta equivalencia. O la explicamos otra vez. Profe, ¿la podría explicar otra vez, por favor? Por supuesto, sí. Veamos. ¿Qué pasa? Razonemos primero en un sentido. ¿Qué pasa si 11 divide a n? ¿Eso qué implica? Que n es congruente con 0. Módulo 11. ¿Sí o no? Eso está claro. Y eso implica, por transitividad, como se tiene por transitividad con esta de acá, eso implica que t también va a ser congruente con 0. Módulo 11. Recuerden que la relación de congruencia es una relación transitiva. Y eso implica que t sea congruente con 0 módulo 11. Implica que 11 divide a t. Y observen ustedes que todas estas implicaciones son reversibles. Si 11 divide a t, entonces t es congruente con 0 módulo 11. Y de nuevo venimos acá. Si t es congruente con 0 módulo 11, entonces n es congruente con 0 módulo 11. Y si n es congruente con 0 módulo 11 es porque
11 dividida n. Eso es una forma de verlo. Otra forma de verlo en palabras, o sea, esto ya es conceptual, es que esta congruencia, ¿qué significa? Que 11 y t dejan el mismo residuo en la división por 11. ¿Eso qué quiere decir? Que si uno de ellos deja residuo 0, o sea, si es divisible por 11, entonces el otro también, y recíprocamente. Ahora sí queda más claro. Listo. Listo, muchachos, pongamos esto en práctica. Miremos si este número, 1.571.724, es divisible por 9 y o por 11. Entonces miremos primero quién es la suma de sus dígitos. La suma de sus dígitos es 1 más 5 más 7 más 1 más 7 más 2 más 4. Entonces miremos, 1 más 5 da 6, más 7 13, más 1 14, más 7 21, 23, 27. Como la suma de sus dígitos es divisible por 9, entonces el número de dado es divisible por 9. O sea que este número es múltiplo de 9 porque la suma de sus dígitos es divisible por 9 y eso lo podemos comprobar tranquilamente aquí en Wolfram. Metamos aquí en Wolfram el número es, voy a darle control C a ver si lo copia, 1.571.724. Y si lo copió. Y lo divido entre 9 y la división es exacta, mírenlo ahí. Ahora, ¿será divisible por 11? Miremos, para averiguar si es divisible por 11, tenemos que formar la suma alternada de sus dígitos. Recordemos que en el teorema quedó claro que esa suma alternada se hace comenzando desde el dígito de las unidades. Entonces, 4 menos 2 más 7 menos 1 más 7 menos 5 más 1. Eso da 4 menos 2, 2, más 7, 9, menos 1, 8, más 7, 15, menos 5, 10, más 1, 11. ¿La suma alternada de sus dígitos es divisible por 11? Sí, entonces el número también lo es. O sea que este número es múltiplo de 11. Verifiquémoslo con calculadora. Si ese número lo divido entre 11, da un cociente entero. O usted se lo puede preguntar a Wolfram de otra manera. ¿Cuánto es ese número módulo 11? 0. O sea que es múltiplo de 11. Listo. ¿Queda claro cómo se aplican los criterios? Yo me sorprendo cuando muchos yo he recibido estudiantes en fundamentos de matemáticas que se conocen todos estos criterios. O sea, yo nunca los vi. Yo vine a aprender que un número es divisible por 3 si sus dígitos, si la suma de sus dígitos es divisible por 3. Eso lo vine a aprender yo en la universidad. Listo, entonces hasta ahora tenemos criterio de divisibilidad por 3, por 9 y por 11. Vamos ahora a ver este por 4, que como señalaba Edward, el de 8 es parecido, pero en el de 8 tengo que coger las centenas. Entonces este criterio dice, un entero positivo con más de un dígito, pues tiene gracia, pues porque con un solo dígito, pues los únicos múltiplos de 4 son 4 y 8. Expresado en forma decimal, es divisible por 4 si y solo si el número formado por sus dos últimos dígitos, o sea, por el de las decenas y el de las unidades, es divisible por 4. Más precisamente, este es el enunciado del teorema. Este es el enunciado. Vamos a probarlo. Vamos a entender primero bien el enunciado y vamos a probarlo. Este es el criterio de divisibilidad por 4. Tengo un número expresado así en la representación decimal en base 10. Un entero positivo con una sub k, o sea, todos los coeficientes son dígitos, es decir, son números entre 0 y 9. Y al decir m mayor o igual que 1, ¿qué estoy queriendo decir?
que tiene por lo menos esta partecita, o sea que el número tiene más de un dígito. Entonces el criterio dice que 4 divide al número en cuestión, sin importar qué tan grande sea, sí y solo si 4 divide a sus dos últimos dígitos en la representación decimal. Eso es lo que quiere decir esto. Miren que este número es el formado por las decenas y las unidades. Entonces vamos a hacer la demostración. Bueno, una forma de hacerlo es como lo voy a hacer aquí a continuación. ¿Cuánto da 10 al cuadrado? 10 al cuadrado da 100. 100 es divisible por 4. Por supuesto, ¿cierto? O sea que 100 es congruente con 0, módulo 4. Entonces empiezo a multiplicar por 10 esa congruencia. Entonces, si multiplico por 10 a ambos lados, al lado izquierdo obtengo 10 a la 3 y al lado derecho tengo 10 por 0, 0, módulo 4. Multiplico otra vez por 10 y ¿qué se obtiene? Al lado izquierdo obtengo 10 a la 4 y al lado derecho 10 por 0, 0. Entonces ya ven lo que se va obteniendo. O sea, lo que estoy queriendo decir es que de aquí para allá, todo esto es divisible por 4. Todo. O sea, porque todo eso es congruente, toda esa expresión es congruente con 0 módulo 4. Vamos a ver por qué. Etcétera, etcétera. 10 a la m. O sea, sigo multiplicando. Aquí en estos puntos, en estos puntos suspensivos, hay un razonamiento que es un razonamiento inductivo. Es decir, cuando digo etcétera, etcétera, es que sigo multiplicando por 10, por 10, por 10, y eso se va a quedar en 0 módulo 4. En otras palabras, ¿qué he mostrado? He mostrado que 10 a la k es congruente con 0, módulo 4, para todo k de 2 en adelante. Entonces, en la representación decimal, del número, el número n, que es igual a sub m, 10 a la m más a sub m menos 1, 10, a sub m menos 1, 10 a la m menos 1 más a sub 2, 10 a la 2, más a sub 1 por 10, más a sub 0. Este numerito va a ser congruente, este es congruente con 0, todos estos son congruentes con 0 módulo 4. ¿Y quién sobrevive? Cuando divido entre 4, los dos últimos dígitos, o sea que esta congruencia se tiene, módulo 4, en vista de las congruencias anteriores. O sea, este es congruente con 0, todos estos son congruentes con 0, y este es congruente con el mismo. Entonces, cuando yo sumo término a término, todas esas congruencias, se obtiene lo que tengo aquí. Eso es una manera de verlo. Entonces, ¿qué quiere decir? Eso quiere decir que un número siempre es congruente con esto, módulo 4. En otras palabras, siempre que yo divido un número entre 4, mejor dicho, no, en otras palabras, un número y el número formado por sus dos últimos dígitos, o sea, por el dígito de las decenas y el de las unidades, dejan siempre el mismo residuo al ser divisibles, al ser divididos por 4, y esto implica entonces que el criterio. Esto implica que si dos números son congruentes módulo 4, 4 divide a n, si y solo si 4 divide a sub 1, 10 más a sub 0.
Y aquí esto implica que es un argumento similar al que detallé hace un rato. Es decir, si estos dos números son congruentes módulo 4, entonces, si 4 divide a n es porque ¿qué? Es porque n es congruente con 0 módulo 4. Y como estos dos son congruentes módulo 4, entonces este va a también ser congruente con 0 módulo 4, es decir, es divisible por 4. Y recíprocamente, todas esas implicaciones se pueden devolver. O véalo conceptualmente, como lo dije aquí cuando lo hice con el lapicero azul. Si estos dos números son congruentes módulo 4, es porque dejan el mismo residuo en la división por 4. Por lo tanto, si uno de ellos es divisible por 4, es decir, deja residuo 0, automáticamente el otro también. Listo. Como comentario, aquí termina la demostración. Como comentario, otra forma de verlo es esta. Otra forma de ver que un número en su representación decimal, un número que tenga más de un dígito siempre es congruente con sus dos últimos dígitos módulo 4. O sea, eso se puede ver así. Fíjense, yo puedo asociar acá. Y al asociar, yo esto lo puedo ver así. Entre todos estos hay un factor común 10 a la 2, porque el que sigue aquí tiene 10 a la 3, el que sigue tiene 10 a la 4, o sea que puedo sacar como factor común 10 a la 2 que multiplica a quién, a sub m, 10 a la m menos 2 más, por aquí va a aparecer el a sub 3, que inicialmente estaba acompañado con 10 a la 3, entonces queda así, más a sub 2. Y por allá aparte quedó a sub 1, 10 más a sub 0. Y fíjense que esto es divisible por 4. Este número es 100 por algo. O sea, lo que estoy queriendo decir es que un número cualquiera siempre lo puedo escribir como 100 por algo más sus dos últimas cifras. Y esto es congruente, toda esta expresión es congruente con 0, porque aquí tengo un 100. Módulo 4, y 100 es divisible por 4, o sea que queda así. Queda así módulo 4. Repito, este es congruente con 0 módulo 4. Entonces toda esta expresión, toda esta es congruente con 0 módulo 4, porque toda esta expresión es divisible entre 4. Deja residuo 0. Entonces aquí he mostrado de nuevo, esto es otra forma de verlo, que un número siempre es congruente con el número formado por sus dos últimos dígitos módulo 4. O sea que ambos dejan el mismo residuo al ser divididos entre 4. Aquí tenemos un ejemplo. Este número es divisible por 4, porque el número formado por sus dos últimos dígitos es divisible por 4. Estamos aplicando el criterio. En cambio, este número no es divisible por 4, porque el número formado por sus dos últimos dígitos no lo es. 4 no divide a 58. Para números de dos cifras, o de dos dígitos mejor, hay que saberse la tabla del 4 hasta llegar a 100. Y ya de ahí en adelante aplico el criterio. ¿Cómo sé yo que 58 no es divisible por 4? Pues eso ya sí es intuitivo. Porque la mitad de 58 es 29. Y ahí ya no puedo volver a sacar mitad. Ahí está. Listo. Preguntas hasta aquí. Similar a cuál, Juan Camilo Marín. Profe, la última idea que dio, en la que sacó el factor común. A ver, ustedes aquí en el taller se van a encontrar este criterio. Un entero es divisible por 5 si y solo si su dígito
de las unidades es 0 o es 5. Sí, sí. Es similar porque cuando yo tengo un número escrito en su representación decimal, aquí entre todos estos, dejando el dígito de las unidades por fuera, yo puedo sacar factor común 10. Y resulta que 10 es congruente con 0 módulo 5. O sea que un número, en otras palabras, o sea, les estoy resolviendo casi que el ejercicio, así en palabras, un número es congruente con el dígito de sus unidades, módulo 5. Y ya de ahí se deduce el criterio. Y el dígito de sus unidades, ¿qué posibilidades hay? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y de esas posibilidades solo hay dos que son múltiplos de 5. 0 o 5. Ahí está el criterio. Listo. ¿Alguno de ustedes conoce el criterio de divisibilidad por 7? Profe, hay que hacer una multiplicación, una resta, no, como a los dos últimos. Ajá, algo así. Aquí tenemos el criterio. Miren que ya ponerlo en palabras se enreda un poquito la cosa. En palabras, el teorema es muy sencillo. Dice, un entero positivo es divisible por 7. Sí, solo si la diferencia del número sin la cifra de las unidades y el doble de la cifra de las unidades es divisible por 7. Miren que se enreda uno leyendo eso. A ver, cuando un número es divisible por 7, tengo que hacer una resta. ¿De quién? Del número quitándole la cifra de las unidades y el doble de la cifra de las unidades. Más precisamente el criterio es este. Sea un entero positivo, escrito así. Miren que esta escritura es única por el algoritmo de la división. ¿Qué dice el algoritmo de la división? Que cuando yo divido entre 10, hay un cociente que estoy llamando D, que es único, y un residuo que está entre 0 y 9. Entonces, el criterio dice que 7 divide al número, sí, solamente si 7 divide a D, que es este cociente en la división por 10, que coincide con el número quitándole la cifra de sus unidades, menos 2 veces la cifra de las unidades. Vamos a hacer la demostración. No, esto no es lo que quiero copiar. Lo que quiero copiar es el teorema. Entonces, antes de hacer la demostración del teorema, observemos una cosa. Si nosotros tenemos un número escrito en base 10, por aquí tengo a sub 2, 10 al cuadrado, más a sub 1, 10, más a sub 0. Observen que cuando yo asocio de todos los números que hay de las decenas de la primera potencia, de la potencia 10 a la 1 en adelante, ese número yo lo puedo escribir así. Miren que todos aquí tienen un factor común 10. Entonces yo lo puedo escribir así como 10 por a sub m, 10 a la m menos 1 más a sub 2 por 10 más a sub 1. Y este quedó por fuera. Entonces, en el enunciado del teorema, este es el que se está llamando D y este es el que se está llamando R. Entonces, observen, quiero que observemos que R claramente en la representación decimal, pues es la cifra de las unidades, lo que el enunciado en palabras llama cifra de las unidades. ¿Y qué es D? Es el cociente en la división por 10. Y fíjense que aquí tenemos una representación decimal. Fíjense que D es el número n
sin la cifra de las unidades. Eso es lo que ocurre cuando yo divido por 10. Cuando yo divido por 10, es como si estuviera separando todo el número, quitándole la cifra de las unidades. Miren que aquí en este paréntesis, la que antes era la cifra de las decenas ya es unidades, la que antes era la cifra de las centenas ya es decenas y así, como que todo se corre una posición a la izquierda. Claro, cuando uno divide entre 10, uno corre el punto decimal un lugar hacia la izquierda. Entonces, básicamente es eso. Por ejemplo, cuando uno tiene, no sé, un número cualquiera, 1456, y lo divido entre 10. Entonces, bueno, aquí yo necesito que Wolfram me dé, bueno, es más, es que yo no tengo que hacerlo en Wolfram, mírenlo acá. Voy a hacer un ejemplito, 1456, y lo divido entre 10. Entonces, fíjense que ese número yo lo puedo escribir como 1450 más 6. Y miren que este es múltiplo de 10. Entonces, miren que el cociente en la división por 10 es el mismo número tachándole la cifra de las unidades. Y eso es lo que tiene que quedar claro al sacar este factor común 10. Listo. Ahora sí, comencemos la demostración del criterio. Vamos primero en este sentido. Ojo que esta demostración es ligeramente diferente. Supongamos que 7 divide a n. Y queremos ver que 7 divide al número que resultó aquí, quitándole 2 veces la cifra de las unidades. Entonces, ¿qué significa que 7 divide a n? Eso significa que n es igual a 7k. En este caso puedo garantizar que el k es positivo porque por hipótesis n es un entero positivo, entonces el k no puede ser negativo. Listo. Para algún k, es decir, ¿quién es n? Reemplacémoslo acá. Por el enunciado del teorema es 10d más r. Es igual a 7k. ¿Cierto? Estoy reemplazando en el enunciado del teorema, me están diciendo que el número n está escrito como 10 por d más r, o sea, dividido entre 10, y el residuo está entre 0 y 9 con seguridad. Mejor dicho, lo que esta expresión está diciendo es lo que dije aquí. Estoy separando la cifra de las unidades del resto del número, como hicimos acá. Estoy separando la cifra de las unidades del resto del número. Bueno, entonces, ¿qué pasa si yo resto 21r? Si yo resto 21r a ambos lados en esta expresión, entonces tengo 10d más r menos 21r igual a 7k menos 21r. Es decir, 10d, r menos 21r da menos 20r, y aquí puedo sacar un factor común. 7 que multiplica acá menos 3r. Y observen que yo aquí puedo sacar factor común 10. Y queda justamente menos 2r. Igual a 7 por k menos 3r. Esto significa que 7 divide a d menos 2r. Ah, no, perdón. Ojo, ojo, ojo. Esto significa que 7 divide a qué? A toda la expresión, a toda completica. Porque toda esa expresión es
7 por algo, o sea que 7 divide a 10, que multiplica a d menos 2r. Y como el máximo común divisor entre 7 y 10 es 1, entonces, ¿qué se sigue del lema de Euclides? Si 7 divide un Que 7 producto, divide a d menos 2r. exacto. Y si un número divide a un producto muy bien y él es primo relativo con alguno de los factores, entonces tiene que dividir al otro factor. Y eso era lo que teníamos que probar, ¿cierto? En esta implicación teníamos que asumir que 7 divide a n y mostrar que 7 divide a d menos 2r. Ahora vamos en el otro sentido. Supongamos que supongamos que 7 divide a d menos 2r. ¿Eso qué significa? Voy a tratar de no escribir aquí tanto texto. Esto significa que d menos 2r es 7 por algo para algún a perteneciente a los enteros. Yo no sé si a los enteros positivos o no interesa. Multiplicando por 10, multiplicando por 10. ¿Y por qué sé que tengo que multiplicar por 10? Porque de alguna forma tengo que generar la expresión 10D para poder tener el número n, porque la tesis es, tengo que llegar a que 7 divide a esta expresión. Entonces, por eso es que multiplico por 10. ¿Qué obtengo? 10D menos 20R igual a 70A. Entonces, fíjense que acá ese, ese menos 20 yo lo puedo escribir así. 10D menos R para poder, perdón, más R para poder tener el N menos 21R igual a 70A. Entonces miren que aquí tengo, ya despejé el número. Y el número era 10D más R, y entonces paso el 21 al otro lado a sumar. Entonces es 70A más 21R. O sea que aquí tengo N y aquí tengo factor común 7 que multiplica a quién? A 10A más 3R. Y esto significa entonces que 7 divide a N. Listo. Y ahí termina la prueba. En la próxima clase, ya se nos hizo muy tarde, en la próxima clase retomemos a partir de aquí mostrando este ejemplo. Discutamos este ejemplo con detalle la próxima clase. Y no me dejen olvidar, yo les voy a hacer una demostración alternativa de este criterio, porque ustedes me dirán, profe, pero es que estamos viendo teoría de congruencia. Si usted aquí no hizo ni una sola congruencia en el criterio de divisibilidad por 7. Resulta que la clave, lo voy a escribir aquí para que no se me olvide, es esta congruencia. Resulta que menos 20, que apareció por acá justamente, es congruente con 1 módulo 7. Esta es la base de este criterio. Menos 20 es congruente con 1 módulo 7. Listo. Eso lo hacemos la próxima clase. No sé si de pronto hay alguna pregunta, algún comentario adicional sobre esta prueba que acabo de hacer. Muchachos, bueno, los que ya se fueron, pues tendrán que ver el final de la grabación de la clase. ¿Se acuerdan que el próximo martes no hay clase? ¿O no lo recordaban? Esa fue la clase que yo repuse previamente en Semana Santa. Por ahí está, por ahí está Felipe, no está, Felipe Ciro. Sí, es el 20 de abril que yo tengo que dar un seminario
Es un seminario de teoría de representaciones de álgebras que fui invitado a la Universidad Nacional sede de Bogotá, pues obviamente es virtual, a hacer el seminario. Que resulta que cuando yo les dije, Felipe, que no está aquí, me dijo, profe, ¿y podemos asistir? Invítenos, algo así me dijo. Yo consulté con los organizadores del seminario y me dijeron que sí, que podía invitar estudiantes. Entonces, el que esté interesado, me escribe un correíto y yo les envío el enlace, es una conexión por Zoom. Listo. Entonces, el próximo martes no hay clase, o sea que retomamos aquí dentro de 8 días, el jueves. Bueno, uno como dice, siendo estrictos, dentro de 8 días o dentro de 7 días. Porque habíamos dicho que los días de la semana eran módulo 7. ¿Ibas a decir algo, José Guillermo? Profe, ¿me escucha? Ahí te escucho, sí. No, que yo también he tenido esa duda siempre, profe. Depende de cómo uno cuente. Pero si usted dice que un día son 24 horas, entonces de aquí a mañana, entonces van 24 horas a la misma hora, a las 4 de la tarde. Y ya es viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves. O sea que realmente es dentro de 7 días. Exactamente. Ahí Juan Camilo Marín te está dando la respuesta. Si contás el día cero, si tenés el día cero dentro de la cuenta, sí. O sea, realmente siendo estrictos, nos vemos dentro de 7 días, a la misma hora. Pero Sí, claro, profe. está muy generalizado el asunto en el lenguaje cotidiano, que uno dice dentro de 8, de hoy en 8. Uno dice desde hoy en 8, pero realmente es desde hoy a esta hora en 7 veces 24 horas, siendo estrictos. Y claro, entonces si fuera de 8 en 8, entonces ¿por qué uno dice dentro de 15 y no dentro de 16? Ahí hay una imprecisión, pero es que en el lenguaje natural siempre hay imprecisiones. Tanto así que usted se va para la plaza y compra 1 kilo de papas. Eso no tiene ningún sentido desde el punto de vista de la ciencia. Usted lo que compra es 1 kilogramo de papas, pero no 1 kilo. Y aún así usted compra 1 kilo, ¿cierto? Tanto así que usted va por una carretera y usted ve que en las distancias ponen MTS para abreviar metros, y eso es una imprecisión en el lenguaje científico, porque la Conferencia Internacional de Pesas y Medidas dice que la unidad de medida la unidad estándar para la longitud es el metro y se representa con una M minúscula. Sí, 1 kilo de papas serían 10 a la 3 papas, sí, es verdad. Eso es lo que significa el prefijo kilo en griego. Pero bueno, entonces nos vemos dentro de hoy en 7. Los que estén interesados en asistir a ese seminario que Felipe me había dicho, me escriben un correíto y yo les devuelvo en respuesta el enlace para ese seminario. Entonces el martes no hay clase. Bueno, muchachos, una feliz tarde para todos. Gracias a ustedes. Y paciencia con la calificación de los exámenes. Trabajaré arduamente en eso cada que pueda. ¿Verdad que yo les había pedido a 2 estudiantes?